Bien, pues me da muchísimo gusto. Vamos en lo que se conectan los demás. Vamos a rapidísimo orar, ¿qué les parece? ¿Ok? Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos das. Te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos que se van a conectar y los que no lo van a poder hacer, pero más adelante van a retomar la clase, Señor, que tú también lo hagas. Permite que ellos ahí, desde donde quiera que se conecten, pueden recibir hoy de tu palabra, pueden recibir hoy de tu amor y de tu gracia. Te damos toda la gloria y honra a ti, en tu precioso nombre Jesús. Amén, amén. Muy bien. Pues me da mucho gusto un jueves más darles la bienvenida. Ya casi vamos a la mitad, se ha pasado rápido. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Sí, súper. Pues ya casi vamos a la mitad del diplomado y gracias, excelente. Y pues yo quiero animarlos a todos para que no dejen de asistir, no dejemos de aprender, de crecer y principalmente que, como lo hemos estado escuchando, llevarlo a la práctica. Lo principal y el motivo o la finalidad de esto es poderlo llevar a la práctica. Y hoy vamos a ver una clase buena. Seguimos en el proceso de la fe que lleva a la obediencia. Recuerden, se dividió, o bueno, está dividido en tres todo este diplomado de fe. La primera parte ya lo vimos, que fue ¿cómo se llama? La definición de la fe, cómo la fe nos hace justos y nos hace creer ahora sí que en lo que creemos fielmente y la importancia de la fe. Y ahorita en este segundo módulo lo estamos viendo a través de las personas o de las historias que el Señor nos dejó ahí en la palabra y cómo a través de esa vida o de esa historia impacta y tenemos que aprender y crecer en fe. Y antes de iniciar, déjame hacerte una pregunta, no me la contestes, solamente medítala ahí. ¿Qué tal está tu fe hoy? ¿Cómo va tu fe hoy? ¿Está igual? ¿Está creciendo? ¿Cómo está tu fe hoy? Porque hoy vamos a ver una clase que nos va a hacer pensar un poquito y nos va a volar un poquito ahí, como dicen, explotar el cerebro en el buen sentido, porque sin duda nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que mover. Déjeme tantito, aquí está, ya, gracias. Nos tiene que mover un poquito, sacudir un poquito, porque no podemos estar igual. Entonces, lo que hoy vamos a ver, yo te pido mucha atención, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero hoy vamos a ver tres historias, dos de ellas me encantaron y sé que nos va a ayudar mucho en lo que es la cuestión de la fe. La primera, y antes de iniciar, yo sé que tú has escuchado muchas historias de Jesús y has escuchado un sinnúmero de parábolas y de cosas que se muestran o se escuchan a través de la palabra. Pero recuerda que lo importante es no saber o conocer la historia de lo que él hizo. Lo importante es creerle. Eso es lo más importante. Podemos escuchar muchas historias como las que hoy vamos a escuchar. Lo de menos es eso. Lo más importante es creer en lo que estamos escuchando y ponerlo o llevarlo a la práctica. ¿Ok? Y la primera historia no es tiempo de dormir, así que yo te voy a decir, si te hiciste un café, yo me hice un café para soltar un poquito la garganta. Si te hiciste un café, adelante, no es tiempo de dormir, es tiempo de aprender, así que si tienes dudas, hazlas, ¿ok? Y lo digo porque a lo mejor a algunos no les ha de gustar las historias, pero pon mucha atención, yo sé que va a ser de mucha bendición lo que hoy vamos a escuchar. Yo no sé si en algún tiempo has sido señalado o has escuchado que alguien ha sido señalado por cuestiones o palabras como él es un pecador, él es una mala persona, él es un pobre, él tiene un mal carácter, es una persona débil, es una persona ignorante y muchas otras cosas que seguramente has escuchado o tal vez has pronunciado o te las han dicho a ti. Y son cosas que han marcado desde muy temprana edad la vida de muchos de nosotros. ¿Cuántas personas o cuántos niños no fueron marcados desde su niñez por medio de la violencia, por medio del abuso, por medio del abandono por parte de los seres queridos, de papá, mamá, abuelos, por la parte en que muchos han sido huérfanos, que también han sido abandonados por completo, o cuántos han sido marcados a través de una enfermedad, o a lo mejor tú has tenido un caso cercano, yo he escuchado y he tenido casos cercanos
de niños que desde muy chiquito tienen un problema de salud muy grave y desde temprana edad están sufriendo con eso, y no solamente es un proceso que llevan ellos, sino también los papás o los familiares. Es un proceso que es muy triste y muy doloroso ver. Y muchos han sido marcados desde pequeños por una enfermedad de nacimiento o por una enfermedad que con el paso se desarrolla. Déjenme admitir, okay, que con el paso se desarrolla. Otros han sido marcados por la escasez. Y yo no sé si fue tu caso, ¿no? En algunas otras personas eso sí ha sido muy doloroso por la escasez económica, por la escasez de alimentos, por la escasez incluso de vivienda, de ropa, de muchas situaciones. Y muchos crecen y quedan marcados con ellos. Otros por el famoso bullying que desde muy pequeños reciben, desde muy pequeños son abusados a través de golpes, a través de ciertas situaciones que se van presentando en su vida. Y a lo mejor en algún momento tú has creído que estas situaciones que te han marcado o que has visto que han marcado a otras personas no pueden cambiar. Pero las historias que hoy vamos a ver son fundamentales y tenemos que llevárnoslas en el corazón y en la mente. Son historias de personas que en algún momento desde su niñez fueron marcadas, fueron señaladas, fueron etiquetadas, y que eso produjo algo muy, muy, muy fuerte. Y mira, déjame contarte la primera. Esta yo la escuché de un pastor muy famoso que menciona que cuando él era casi adolescente, el pastor que él tenía era un pastor alemán, no era un perro, era un hombre nacido ahí en Alemania. Entonces sabes la reputación que tienen los alemanes de ser muy estrictos y muy fuertes. Entonces este joven adolescente, perdón, tenía un pastor que era de origen alemán, y había escuchado por parte de una llamada que había recibido que una mujer iba a llegar a su congregación. Era una mujer que en algún momento, desde muy pequeña, había escuchado de Dios, pero que desafortunadamente por ciertas situaciones que marcaron su vida, como alguna de las que te mencioné hace rato, hizo que se alejara. Y en la llamada que hacía la persona con el pastor decía: esta persona va a visitar la iglesia, por favor atiéndala, es un alma perdida. Y el pastor: claro que sí, aquí vamos a estar pendientes, etcétera. Cuando llegó el día de la reunión, el domingo, afuera habían dos adolescentes. Uno era de este pastor famoso del cual escuché el testimonio, y el otro era su amigo. Y ellos estaban ahí en la función de Ujieres, como a lo mejor tú has ido a una iglesia y están en la entrada dándote la bienvenida. Pero dicen que desde el momento en que llegó un carro elegante, y del carro se bajó una dama con un atuendo muy provocativo, y aparte de un atuendo muy provocativo, bajó fumando un cigarro, que en aquella época que menciona él, no sé si tú has visto en las películas de esos cigarros así largos, ¿no? Que se ven muy apantalladores. A lo mejor tú llegaste a fumar de esa forma, ¿no? Pero marca esta escena este pastor y dice que en el momento en que ella se bajó y se estaba dirigiendo hacia la entrada, el compañero inmediatamente la detuvo y le dijo, y a reprocharle, le comentó y le dijo que cómo se atrevía a presentarse a la casa de Dios en esa forma, o vestida de esa forma tan provocativa, y principalmente cómo se atrevía a llegar fumando. Y el adolescente la trató mal, que lo que hizo que la persona, la mujer, se diera la vuelta, se subiera a su carro y se fuera, y ya no se quedara, y ya no regresara a esta iglesia. Y esta mujer fue marcada por la actitud, por la manera de comportarse de este adolescente. Pero este pastor menciona que él también fue marcado, porque al ver cómo su compañero se comportó, y lo peor, que después de que salió el pastor y el adolescente le comentó lo que había sucedido, y el adolescente le dijo que la había reprendido, el escuchar las respuestas del pastor: muy bien, no vamos a dejar que los mundanos, o no vamos a dejar que una gente pecadora entre hacia la iglesia, fue lo que más le marcó a este pastor. Y cuando yo escuché esta historia, en algún momento recordé algo que viví. Yo dije: estas cosas nos marcan y es lo que tenemos que aprender. Cuando estaba sirviendo en una congregación, estaba en una reunión, y la persona que estaba dirigiendo la reunión de servidores era una persona que me tocó en mi tiempo de adolescencia, y fue una similitud de esa historia que escuché. En mi tiempo de adolescencia llegó a la iglesia en donde yo estaba, y llegó con una ropa provocativa, llegó con una ropa diminuta y que obviamente llamaba la atención.
Y recuerdo muy bien en mi adolescencia, hermanos y personas que estaban cerca, inmediatamente empezaron a etiquetarla y empezaron a tacharla. Lo peor de esto fue que con el paso del tiempo, esta persona enamoró a uno de los casi copastores y no solamente enamoró, terminó casándose con él. Su historia cambió obviamente porque ella creció en el Señor, pero años después esta persona estaba dirigiendo una reunión o estaba dirigiendo un momento con los líderes que nos encontrábamos ahí. Y años después, esta persona puso a la mesa la actitud de una joven, de una adolescente que en ese momento se estaba comportando de una forma incorrecta. Y por eso te cuento rápido esta historia, porque a veces no nos damos cuenta de que caemos en el mismo patrón de lo que en algún momento a nosotros se nos señaló o a nosotros se nos criticó, se nos juzgó antes de conocer al Señor. Y tú vas a decir, Edgar, pero ¿esto qué tiene que ver con la fe? Hay una mujer, así como esta historia que te conté de esta mujer que menciona este pastor famoso, que ya no regresó y que fue marcada. Hay una historia de una mujer en la Biblia que también marcó. Y fue de una forma increíble porque ya estaba destinado a que ella hiciera algo. Y si ella no lo hacía, simplemente algo no iba a suceder. El cambio que todos tuvimos en este momento, el cambio que tenemos en el Señor, fue por algo que esta mujer hizo. Y a lo mejor yo sé que ya sabes por dónde voy. Esta mujer tan conocida es una mujer que, déjame decirte que en ese entonces, las mujeres, como antiguamente tú sabrás, no podían escoger si querían estudiar, si querían trabajar. Eran marginadas las mujeres. Y prácticamente la persona, la mujer que nacía en un tipo o en un núcleo familiar así, muchas de estas mujeres eran obligadas a prostituirse. Ellas no podían escoger su estilo de vida. Eran vendidas y eran tratadas muy mal. Y la historia menciona de una mujer tal cual así lo dice, la prostituta o la ramera Rahab. Pero lo increíble de la historia de esta mujer, que en Hebreos 11:31, al Señor no se le olvida nada. Y una vez más es remarcada su historia comparada a muchas personas tan importantes. E incluso la historia de esta mujer resaltó ahí al lado de la historia de Gedeón, de la historia de David, de la historia de Daniel. Fue mencionada más la historia o lo que hizo esta mujer. Y la fe de esta mujer la tenemos que aprender. Era, y tú lo sabes muy bien, la prostituta Rahab, que estaba en esta ciudad de Jericó, donde Josué, ahí en Josué 2, tú lo puedes leer en tu casa con calma, mandó a dos espías a que conocieran el lugar que el Señor les había prometido. Pero fíjate lo interesante de esto. Esta misma mujer, muchos años atrás, se calcula que aproximadamente entre 8 o 10 años tenía esta mujer, cuando escuchó que un pueblo había sido liberado por un Dios. Recordarás que el pueblo de Dios, el pueblo de nuestro Padre, había estado esclavizado por más de 400 años por los, ¿cómo se llaman? Los romanos, y estaban, por los egipcios, perdón, y por muchos años los estuvieron esclavizando. Y de ahí entró Moisés, los liberó. Y esta persona, esta prostituta, desde muy pequeña, muy seguramente escuchó esa historia, que había un Dios poderoso que hizo pasar a su pueblo por el mar y que abrió el mar y que ellos fueron librados de las manos del faraón. Y por eso es que muchas veces, yo te lo dije en la otra sesión, la palabra dice que seamos como niños, porque esta mujer, estoy seguro que se creció con eso en su corazón. Desafortunadamente el oficio, porque a lo mejor ella no lo eligió, el oficio que ella tenía, en la forma en la que ella se mantenía o vivía, fue esta. Pero ahí en el corazón ella albergaba una fe, ahí en el corazón ella albergaba un amor por ese Dios que había escuchado desde pequeña. Por eso es tan importante ser como niños, y aún más importante, como dice la palabra, desde pequeños instruir a los niños, y que no solamente aprendan a escuchar de un Dios, sino que aprendan a vivir y a conocer a ese Dios verdadero y a ese Dios real. Rahab menciona ahí que después de muchos años pudo recibir a estos dos espías. Y ahora otros creen que esta situación fue porque Rahab, al ser de profesión, ¿cómo se llama? Prostituta, pues tú sabes que muchos hombres se metían con ella.
y eso ocasionaba a que ella supiera muchos secretos o a que ella supiera muchas cosas de lo que se generaba en esta ciudad. Todos la conocían, todos la señalaban y todos sabían que ella era la prostituta de esa ciudad. Lo tremendo de esto es que el Señor siempre prepara algo y el Señor siempre lleva y dirige bajo ese plan perfecto. Y lo vamos a terminar con ese versículo. Yo te voy a poner, ahora sí te voy a empezar a poner aquí la lámina. A ver, perdón, es esta. Ahí está. Dice, por la fe. Sí, aquí está, perdón. Luego se me olvida compartirla y no aparece. Hebreos 11:31. Por la fe que Rahab, y ve lo que dice la palabra. La palabra no, y no lo pone el Señor porque Él nos cambia y Él se olvida por completo, pero para que su nombre sea enaltecido. Dice, la prostituta, aún después de muchos años y aún después de lo que esa mujer generó y a través de eso que hizo la mujer por fe, de ahí se vino el linaje de Jesús. Jesús nació a través de ese linaje, fue la tatarabuela. Jesús nació de esa descendencia de Rahab. Por eso es que algo que la fe de esta mujer, y lo vuelvo a remarcar porque así lo dice la palabra, y no es por denigrar o por hacer sentir mal, pero muchas veces, como yo te empecé a contar al inicio de esta clase, somos señalados, somos juzgados, somos criticados, somos etiquetados, pero aún esa etiqueta que nos pone el mundo no es nada comparada con la que Dios ya puso en nuestras vidas y que a través de nuestra fe tiene que ser llevada a cabo. El mundo etiquetó a esta mujer y aún ahí estaba en la Biblia etiquetada como la prostituta. Pero dice, y fue grande, por la fe que tenía Rahab, dice, no fue destruida. Su fe le orilló a obedecer. Ella, al recibir a esas dos personas, las escondió, las cuidó y las ayudó a escapar. Y aún después de que llegaron los soldados y que el rey se había enterado, habían llegado rumores que ella estaba escondiendo a estas dos personas, por la fe, ella obedeció y se sujetó más a ese Dios que no conocía, a ese Dios que había escuchado ella de niña. Prefirió sujetarse a ese Dios que a un rey físico, que a un rey real, que sí conocía y que sabía lo que podía hacer. En ese entonces, los que no se sujetaban al rey, los que no obedecían al rey, eran ejecutados. Y yo te voy a hacer esta pregunta. Hoy en día, preferimos más sujetarnos al mundo y al sistema de este mundo que vemos y preferimos agradar más a este mundo que agradar a ese Dios todopoderoso y no llevar a cabo nuestra fe como lo hizo esta mujer. Esta mujer a ciegas y en obediencia se sujetó y obedeció. Y la recompensa fue esa, no fue destruida. Cuando tú te sujetas a la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios, tu vida no va a ser destruida. A lo mejor físicamente sí, a lo mejor nosotros estamos en la gloria, hay en otros países o en otras regiones que los creyentes o los que profesan la palabra o los que hablan de la palabra del amor y de la salvación de Jesús son atrapados, son torturados, son matados. En algunos países se lleva a cabo esto. Nosotros estamos en la gloria prácticamente, pero aún aunque seamos destruidos en carne, si fuese el caso, espiritualmente tenemos una vida eterna, pero eso se logra por medio de nuestra fe. Rahab, aún a pesar de lo que era, ella decidió sujetarse y obedecer a Dios. Y eso es lo más padre, lo más hermoso o lo más interesante. Ponle las palabras que tú quieres y que tenemos que aprender hoy. No importa qué etiqueta te ponga el mundo, si tú activas tu fe, si tú vives por fe y si tu fe te lleva a la obediencia, seas lo que seas o la etiqueta que te ponga el mundo, tú al que vas a terminar agradando va a ser a Dios. Y no vas a poder ser destruido. Yo te comenté la semana pasada que me había sentido o me había experimentado una emoción en mi corazón al ver a una persona que después de años de conocer, después de años de escuchar, estaba practicando y estaba haciendo cosas incorrectas. Y esas situaciones a veces duelen, pero cuando nosotros decidimos mejor agradar y obedecer y menguar nuestra fe y agradar en las cosas del mundo, puede llevar ahí a cabo una situación complicada en nuestra vida. Realmente podemos ser destruidos y es cuando tú ves
no solamente en los hogares que se destruyen, no solamente en los matrimonios que se separan, no solamente en las personas que a través de una adicción, a través de una depresión, a través de problemas, a través de situaciones que, como sabemos y hemos escuchado, el padre de este mundo es, y lo creas o no, así lo dice la palabra, es el demonio, es Satanás, y es el que domina este mundo. Pues es una lucha espiritual que estamos viviendo, y nuestra fe ahí es donde tiene que salir con esa armadura que en la palabra también lo menciona, y más adelante lo vamos a ver. Tiene que salir adelante, tiene que pelear esa batalla, pero es a través de la fe. Esta mujer nos muestra lo siguiente: ella escuchó de niña, escuchó desde muy pequeña, y esa fe le llevó a obedecer. Y esa fe, por eso ahí en Hebreos 11:31 dice que no fue destruida. ¿Qué dijiste? Ya se me olvidó lo de la semana pasada. La semana pasada nos quedamos con este gran hombre, y que fue Abraham, el padre de la fe, el padre de naciones. Y aquí te lo voy a poner. Génesis 15:6 dice lo siguiente: y Abraham creyó al Señor. Yo sé que hoy tú has creído al Señor en tu forma, en tu manera. Yo sé que tú has creído al Señor, pero el creer en el Señor te debe de llevar al siguiente punto: a vivir en fe, a vivir en obediencia. Porque como te dije en un inicio, no solamente es creer en lo que Jesús hizo o creer en las historias de Jesús o en las parábolas de Jesús, sino es creerle a Él. Porque cuando le empiezas a creerle a Él, empiezas a caminar en esa fe y empiezas a caminar y a vivir esas experiencias. Yo estoy esperando el tiempo en el que tú te animes a contar tus experiencias. He escuchado de otras personas que de repente tienen una situación y dicen: ay, Señor, por favor, ayúdame. Creen en fe y viene la respuesta. Eso es caminar en fe, perdón. Y el Señor, que dice, lo consideró justo, justo debido a su fe. Lo vimos en la segunda sesión. Por medio de tu fe entendemos lo que es la importancia de la salvación. Entendemos la importancia de lo que es una fe correcta a una fe incorrecta, y por eso mencionamos de este buen Simón, el hechicero. La fe correcta te va a llevar a darle la gloria, a obedecer y a conocer más a Dios. La fe incorrecta te va a llevar a idolatrar, a creerle más al hombre y a buscar más los deseos del mundo y la satisfacción del mundo. Abraham, por medio de su fe, fue justo delante del Señor. Y nos quedamos en esta historia de Abraham precisamente. Dice lo siguiente, aquí te lo voy a poner. Génesis 22, versículo 2. Dios le habló a Abraham y le dijo: toma a tu hijo. Y remarcó: tu único hijo, porque recordarás que primero Moisés tuvo un hijo con esta Agar, la sirvienta de su esposa, y por eso aquí Dios está remarcando: tu único hijo, descendencia tuya y descendencia de Sara, que yo elegí, que yo preparé, que yo tenía destinado así. Y todavía le remarca ahí, sí, a Isaac, porque a lo mejor en esa plática, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, de repente estoy orando y siento algo y puedo percibir algo de parte de Dios, y yo digo: Señor, ¿será? ¿Me estás hablando? A ver, no, confírmamelo, Señor, ¿no? Y la Biblia me lleva a vivir y a ejemplificar o a visualizar de esta forma este versículo. Porque todavía aquí el Señor le dijo: sí, a Isaac, a quien tanto amas. Dios sabía que Abraham había cambiado su amor, que Abraham estaba depositando más su amor en su hijo. Y por eso aquí vamos a ver algo que es fundamental. En el versículo 1 dice lo siguiente: tiempo después Dios probó, que dice, la fe de Abraham. Dios prueba tu fe, claro que sí. Y eso te va a explotar la cabeza, te va a explotar tus emociones o tus creencias. Porque a lo mejor tú crees que Dios no está interesado en ti. Por supuesto que está interesado en ti. Eres su hijo, eres su hija. Dios está interesado en ti. Pero Dios está interesado que camines en esa fe y camines en esa obediencia delante de Él. Y en ese proceso, Dios prueba nuestra fe. Dios también hoy en día lo sigue haciendo. Y sé que hay testimonios, no me quiero adelantar, sé que hay testimonios de personas en los que ya han experimentado y han vivido. Sí, estaba haciendo esto y de repente el Espíritu me redarguyó. Eso es una prueba de fe. El Señor está probando la fe que realmente dices tener. Por eso aquí este versículo dice: Dios probó la fe de Abraham. Y regresamos rápido al versículo 2 que te acababa de poner. Dice: a tu hijo, a quien tanto amas.
vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y dice la palabra que Abraham no refunfuñó. Yo en su lugar hubiese dicho, no, Señor, confírmamelo, así como Gedeón, haz que esto suceda, y a lo mejor le hubiese pedido 10, 15 confirmaciones al Señor, pero la Biblia no menciona que Abraham le pidió una confirmación. Yo creo que Abraham entendió lo que Dios le remarcó a quien tú tanto amas. Enseguida uno sabe como cuando miente o como cuando hace algo, cuando éramos niños o adolescentes y los papás decían, oye, ¿tú hiciste algo? Y no, enseguida tú sabes que está mintiendo, o enseguida te ves evidenciado. Me imagino a este Abraham de esa forma. Ya me descubriste, Señor. Sabes cuánto es el amor y la dedicación que tengo por mi hijo Isaac. Y en el siguiente versículo 7, en esta parte de la historia, los versículos que no te puse ahí, pero me salté, Abraham agarró a 3 siervos, a 3 personas, perdón, a 3 ayudantes, y fueron caminando por varios días. Menciona que cuando llegaron a ese lugar, le dijo a las personas que se quedaran ahí y que él iba a ir con su hijo a ese monte a adorar a Dios. Y agarró estas cosas que menciona ahí. Agarró el fuego, agarró la leña, pero ve lo interesante en esta parte que dice rápido Isaac. Isaac ya era un niño, no sé, 8 o 9 años, un niño que entendía por la forma en la que habla o en la forma en la que logra cuestionar, que a lo mejor no lo podría hacer un niño de 3 o 4 años, o igual y sí, me equivoqué, pero no dice exactamente bien la edad. Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, padre, ya sabía Abraham a lo que iba a llegar, ya sabía Abraham lo que seguía. Y le dijo, sí, hijo mío. Y enseguida Isaac le dice entonces, padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda que vamos a quemar? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar, papá? Yo no puedo imaginarme ahora como padre esa pregunta que un hijo te haga. Y como padre a veces Dios nos hace esa pregunta todos los días y es donde prueba nuestra fe. Y a lo mejor esa es la pregunta que, cambiándola, no solo Dios, tú hagas. ¿Dónde está esa ofrenda? Y mira, esa ofrenda puede ser tu trabajo, esa ofrenda puede ser tu matrimonio, esa ofrenda puede ser tu negocio, puede ser tu casa, tu carro, tu hijo, tu hija, tu esposo, hasta tú mismo, aquellos que se aman demasiado. Está bien que uno se ame, pero hay unos que se aman demasiado. Esa ofrenda, ese sacrificio, solamente tú lo sabes. Y Dios. Pero aquí Isaac le estaba preguntando, ¿dónde está, papá? Y no fue una pregunta fácil, no fue una pregunta sencilla. Porque en ese momento, yo creo que una mentira, en ese momento algo, Isaac inmediatamente se daba cuenta, o Isaac inmediatamente podía percibir eso. Pero Abraham decidió caminar y decidió continuar en fe. Fe, en este módulo que estamos viendo, es igual a obediencia. Y Abraham decidió hacerlo de esa forma. Y aquí en este versículo te lo voy a poner. Ya cuando Abraham había puesto la leña, había puesto ya todo, y estaba el niño encima de ese lugar, de esa leña, a punto ya de ser prendido, a punto de que Abraham ya le pusiera fuego. La Biblia no menciona, pero tú te puedes imaginar si en algún momento Isaac no hizo un reclamo, no hizo una queja, no expresó algo. Yo creo que sí. Y ahí es donde el Señor me llevó a esta parte que te diga hoy. Ese caminar en fe es en ese tiempo en el que la Biblia no lo narra, no está escrito, pero en ese tiempo en donde quizás a lo mejor Isaac lloró, a lo mejor Isaac gritó, papá, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me vas a sacrificar a mí? No sé, la Biblia no lo menciona, pero estoy casi seguro, no creo que Isaac, sí, quémame, papá, yo voy a hacer. No creo, de verdad no lo creo. Igual y me equivoqué, hasta ahorita no me ha respondido el Señor, pero estoy casi seguro que en ese momento incluso a lo mejor se resistió porque Abraham tuvo que amarrar a su hijo, a lo mejor se resistió y el niño no podía a lo mejor entender, a lo mejor con sus lágrimas, con gritos, porque hoy en día tú quieres sujetar a un niño y se te hace un berrinche y se te va a patadas, se te va a golpes y a cachetadas y casi termina ganándote el niño. No sé si has visto esos videos.
Imagínate en ese entonces, ¿no? Entonces no creo que Isaac se haya dejado amarrar tan fácilmente, pero lo interesante aquí es que esa fe, que en esa parte de la Biblia donde no se escucha, donde tú como hijo, tú como Isaac, a lo mejor le has cuestionado a Dios: Señor, ¿por qué no tengo trabajo? Señor, ¿por qué mi familia está así? Señor, ¿por qué en mi trabajo estoy pasando esta situación? ¿Por qué está pasando esta escasez? ¿Por qué está pasando esta enfermedad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tuve que perder a un familiar, a un amigo, a un ser querido? Yo no sé, hay muchas situaciones o muchos lapsos de silencio, como en la Biblia aquí se muestra, que estoy seguro que tú como hijo te has puesto delante de Dios. Y poniéndonos ahora en el papel del padre o en el papel de Abraham, dice: Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero obedecerte. Y no es fácil. No es fácil agradar y obedecer a Dios. No es fácil caminar en fe. Quiero que entendamos hasta este punto que esa lucha diaria que tú y yo tenemos todos los días no es nada fácil. Y cualquiera que te diga allá afuera que es lo más fácil y que es lo mejor, pues no sé qué clase de cristianismo o qué clase de religión o qué clase de creencia esté viviendo. Porque vivir en fe, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir conforme a lo que Dios quiere que tú vivas, no es fácil. Porque tienes que sacrificar muchas cosas, no porque a Dios le agrade que tú sacrifiques cosas, no porque a Dios le agrade verte sufrir, no porque a Dios le agrade que estés pasando situaciones, no, sino porque a Dios le agrada lo más importante, que es tu espíritu, que es el que estará por la eternidad. Y que aquí a lo mejor en este momento en la tierra, en el momento que estamos viviendo, a la carne le duele, a la carne le sufre, pero esto es pasajero. Algunos van a vivir 30, 50, 70, 80 años, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Esto es pasajero. Y la vida es así, esa neblina que aparece y desaparece rápidamente. Nuestra fe nos está haciendo caminar y nos está haciendo esforzarnos para vivir en lo que la palabra dice, en esa eternidad. Si no hemos comprendido que la vida es solamente un momento y que debemos de esforzarnos en obediencia y en amor para caminar, para tener una vida eterna, que es donde en realidad vale la pena y es en donde en realidad vamos a estar, nos hemos estado perdiendo. Abraham, y yo sé que es difícil como padre, él decidió obedecer a Dios. Y en esa obediencia, recuerda lo que te leí, Génesis 22:1, Dios probó la fe de Abraham. Y en esa obediencia, Abraham, que estaba ya a punto de hacerlo y sacrificar a Isaac, inmediatamente fue detenido. Y ven lo importante que se menciona aquí la palabra: no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. El temor a Dios no es de que, ay, no puedo hacer nada, no puedo. El temor a Dios es obediencia. Ese es el verdadero temor a Dios. No necesitas que alguien te diga, no necesitas que alguien te esté viendo para en amor y en obediencia agradarle al Padre, como en otra sesión lo vimos. La fe te va a llevar a agradar a Dios, a desear agradar a Dios. No necesitas ser vigilado o que esté una persona, un líder, un pastor, tu pareja. No necesitas ser vigilado para que llegues a ese punto de temer a Dios. Y le dice: no me has negado ni siquiera a tu hijo, y lo vuelvo a remarcar, tu único hijo. Aquí es donde el Señor probó a Abraham y le demostró la obediencia que Abraham deseaba agradar, deseaba hacer delante de Dios, se lo demostró. Y que esa es la parte, como yo te dije la semana pasada, y que Jesús volvió a remarcar: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Ya no es el mandamiento que leemos en Éxodo 20, el de no tendrás imágenes. No, 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 porque a veces las imágenes, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, no es esa imagen de madera, esa imagen de yeso. No, no, no. A veces es esa imagen que se genera en nuestro corazón y en nuestra mente, que es un hijo, un esposo y todo lo que ya te mencioné anteriormente. Por eso aquí el Señor, de esa misma forma como Abraham dice: hey, acuérdate, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí el Señor se lo estaba demostrando: no me has negado ni siquiera a tu hijo. Me has dado, a través de tu fe, me has dado a demostrar que me amas más a mí, que amas más agradarme a mí, que amas más obedecerme a mí que lo que hay aquí. En este caso, y estaba en representación de su hijo. Y llévate esa pregunta: ¿cuál es la prueba que tú estás viviendo?
¿Cuál es la prueba de fe que estás viviendo? ¿Qué es lo que consideras que el Señor te está diciendo? A ver, ¿a quién amas más? Y yo sí quiero ser respetuoso en este punto, porque lamentablemente algunas personas agarran esta parte para poder influir o influenciar sobre otras personas y decir, no, 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 es que no ames y no trates de agradar más al mundo y no ames más las cosas del mundo y las cosas materiales. Entrégaselas a Dios. No va por ahí. Cualquiera que te pida eso, sal corriendo inmediatamente, porque la palabra es muy clara. La palabra es muy clara. No es por ahí. No se trata de quitarte algo, no se trata de lo económico o de lo material. Siempre Dios va sobre el corazón y sobre la obediencia. Cuando uno ama a Dios, entrando en ese punto, y quiero ser muy respetuoso como te dije, cuando uno ama a Dios, por eso dice la palabra en un versículo más adelante, Dios ama al dador alegre, porque no importa la cantidad, no importa lo que tú vayas a dar, porque cuando tú amas a Dios, así sea 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, tú lo estás dando con amor y Dios está viendo y se está agradando de eso que tú estás dando con amor. Menciona el testimonio de Jesús de esa mujer que se acerca a dar sus 2 únicas monedas y ahí Jesús la exhibe con sus discípulos y le dice, esta mujer ha dado más que cualquier otro rico o cualquier otra persona ha entregado en este momento, porque es el corazón lo más importante. Y eso es lo que Abraham estaba entregando en ese momento, su corazón, lo que él amaba más. Hoy otras personas aman más el dinero, aman más lo material, aman más la economía. Por eso te pregunto una vez más, ¿cuál es la prueba de fe que tú estás viviendo? ¿Cuál es esa prueba en la que Dios está diciendo, ¿qué es lo que estás amando más por encima de mí? Y por eso quería llevarte a esa parte con todo respeto. No se trata de que, sí, pues ya le voy a dar todo al Señor y lo voy a entregar todo aquí y las escrituras y esto. No, no va por ahí. Seamos sabios. La fe nos tiene que llevar en sabiduría a hacer y actuar de forma correcta. Ya estoy casi terminando, ¿eh? Es la primera llamada. Primera llamada, ahora sí. Y a ver si nos da tiempo pasar con esta mujer. Tercera historia. La fe de la mujer gentil. Y nos quedan 10 minutos, pero te la voy a resumir. La mujer que tenía un problema, su hija, y escuchó que Jesús estaba pasando, tú lo puedes apuntar, el versículo ahí en Mateo 15, escuchó que Jesús estaba pasando y inmediatamente empezó a gritar. Pero esta mujer era gentil, esta mujer no podía estar cerca de Jesús, era rechazada lamentablemente, una porque era mujer y dos por la situación en la que había vivido y que esta mujer ante los demás como gentil no podía estar cerca de Jesús. Pero a esta mujer no le importó eso. Esta mujer tenía a su hija un problema y es lo que muchas veces nosotros no nos debe de importar más lo que dirán, más lo que nos deben de importar más el hacer lo correcto. Y esta mujer estaba haciendo lo correcto, fue y clamó a Jesús y le gritaba, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio. Y Jesús, fíjate, lo tremendo que nos enseña esta parábola, esta parte de la Biblia, dice, Jesús, no le contestó ni una palabra. En pocas, como dicen, la ignoró. Y yo no sé si tú has sido ignorado en alguna ocasión, se siente feo, ¿no? A lo mejor cuando alguien te rechaza un saludo, te ignora, lo que haces es que se vaya y te das la vuelta, ¿no? Total. Pero esta mujer no, había una necesidad. Hoy tú y yo tenemos también una necesidad. Hoy tú y yo también, nuestra fe nos lleva a través de esa necesidad que tenemos a ponerla en acción. Y esta mujer no se iba a quedar con ese desplante de Jesús, con esa parte en la que aparentemente así muestra la Biblia, pero había un fondo. Jesús conocía y sabía lo que se iba a desarrollar. Dice que no contestó ninguna palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que se vaya, le pidieron que la despachara en pocas palabras, le están diciendo los más cercanos, los más queridos, los más allegados, Señor, esta mujer está fastidiando, esta mujer está grite y grite, esta mujer ya lo que está aquí constantemente, ten misericordia, y ya me irritó. Jesús estaba probando una vez más dónde estaba la fe de estos hombres, dónde estaba lo que más amaban estos hombres, en su comodidad o en ayudar o hacer el bien o hacer lo correcto hacia las demás personas. Y les dice, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios. Una vez más Jesús la estaba prácticamente rechazando, lo que a veces creemos que pasa en nuestras vidas. Señor, no me estás escuchando. Para a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y en el 25 dice, ella se acercó y ve la actitud.
ella se acercó, ella accionó, ella fue. Aún a pesar de que ya había sido desplantada, aún a pesar de que ya había sido ignorada, ella siguió buscándola. Señor, tengo este problema, no me lo solucionaste ahorita, me hago a un lado. ¿Qué sigue? Un préstamo. ¿Qué sigue? Una institución. ¿Qué sigue? Un hechicero. ¿Qué sigue? Una divina. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Hacia dónde tu fe te está llevando? ¿Hacia las puertas incorrectas o hacia la puerta correcta, como la fe de esta mujer nos demuestra en esta parte de la Biblia? Dice, ella se acercó una vez más a Jesús. Y lo importante, a pesar de que ya había sido aparentemente rechazada, uno, como te dije, cuando recibe un rechazo, se genera un sentimiento, un dolor en el corazón, una emoción incorrecta. Pero esta mujer le demostró a Jesús lo contrario. Dice, y lo adoró. ¡Wow! Cuando uno no recibe lo que lo que a Dios le pedimos, nos enojamos y volvemos. Señor, tú no me escuchas. Y ahí se termina tu fe. Pero esta mujer, aparte de que se acercó, lo adoró. Y por eso Jesús, yo creo que dejó pasar todo esto, para demostrarle a sus discípulos la actitud correcta que la fe debe tener ante una situación. Ante una situación difícil, nuestra fe en obediencia debe hacer que nos acerquemos más a Él, que nos aferremos más a Él. Y no solamente eso, que lleguemos con una actitud de reproche, una actitud llorando, una actitud pesimista, negativa, no. Por eso dice su palabra en Salmos, entrad con acción de gracias, entrad por sus puertas con acción de gracias, porque esa es la actitud correcta que Dios espera de nosotros a través de la fe. Ella se acercó y le adoró. Y una vez más, aprovechó y le rogó, Jesús, Señor, ayúdame. Y dice ahí más adelante, Jesús le respondió una vez más, tercera ocasión, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Qué tremendas palabras. Yo las primeras veces que leí esto, cuando estaba más adolescente, yo no lo entendía. Yo decía, qué grosero Jesús. Qué mala onda de Jesús, ¿no? Tratar a esta mujer de esta forma. Pero no le entendía que Jesús lo que estaba haciendo y lo que se estaba llevando es lo que los demás tenían que aprender. Porque Jesús se sabía la grandeza de la fe de esta mujer. Por eso parte del título, la fe de esta mujer gentil. Jesús sí sabía la fe de esta mujer. Y Jesús estaba aprovechando esa situación para darle una lección a todos los demás. Y la respuesta de esta mujer es tremenda. 17. No le reprochó, no le dijo por qué me tratas así. No le dijo un desplante como a lo mejor tú y yo hubiésemos hecho ante un rechazo una vez más. Esta mujer le dijo, es verdad. Estaba aceptando lo que él estaba diciendo. Y todavía a pesar de eso, no bajó su categoría, sino la fe la llevó a pronunciar las palabras correctas. Y le dijo, es verdad, Señor. Seguía reconociendo su poderío, seguía reconociendo su mando, seguía reconociendo lo que él podía hacer. Porque de seguro, así como Rahab, la prostituta de niña, escuchó que Dios rescató a toda una nación de esclavitud, de seguro esta mujer también ya había escuchado que Jesús estaba sanando y que podía hacer cualquier cosa. Y por eso ella, en su fe, abrazada y aferrada, dijo, Señor, es verdad lo que tú estás diciendo. Pero la respuesta es tremenda, dijo, pero hasta los perros se les permite comer de las sobras que caen debajo de la mesa de sus amos. Prácticamente le está diciendo, es verdad que tú viniste a rescatar a tu pueblo, pero no se te olvide que yo soy gentil, no se te olvide que yo también estoy buscando ser rescatada, yo también estoy buscando ser amada, yo también estoy buscando ser liberada. Y en este caso, yo también estoy buscando que mi hija sea sanada. Un pueblo en el cual tú y yo caemos, en el pueblo de los gentiles, en el cual no merecíamos el perdón, no merecíamos la gracia de Dios a través de Jesús. Nuestra fe nos hace entender que es por la fe que nosotros podemos tener justificación, que es por la fe que nosotros podemos tener acceso al Padre, que es por la fe que nosotros podemos ser limpiados de nuestros pecados, podemos ser restaurados. Y aún a pesar de lo que la gente te etiquete como la prostituta Rahab y como todas las otras personas, tu fe puede cambiar. Como te dije en un inicio, no importa si de niño fuiste marcado, señalado, etiquetado o herido, tu fe puede hacer que tú cambies esa parte que el mundo ya había marcado en ti y que cambies a tu generación y que cambies a un familiar y que cambies a una persona cercana. Esta mujer le contestó de esa forma.
Y termino con eso así. Dice, ya estamos en los últimos minutos, ya me avisaron. Dice lo siguiente. Perdón, es que me salió aquí el mensaje, me distrajo. 28. Apreciada mujer, le dijo Jesús. Ahora sí ya cambiaron sus palabras. Ahora sí ya no mencionó como la había mencionado anteriormente, ya no la ignoró como la había ignorado anteriormente, porque era el momento de señalar lo que esta mujer había cambiado y había marcado en la historia en ese momento y había demostrado a las demás personas. Apreciada mujer. Y eso es lo que hoy Dios, Jesús y el Espíritu Santo te dice. Apreciado hijo, apreciada hija, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante su hija fue sanada. Sí, nuestra fe puede ser grande y nuestra fe puede lograr que nosotros recibamos esas promesas que Él nos ha dado como hijos de Él. Pero es por medio de la fe en obediencia y en amor en la cual caminamos todos los días, como estas 3 historias que te conté, que tenemos que aprender. Rahab, a pesar de ser prostituta, su fe la libró. Porque cuando entró el pueblo de Dios, y tú conoces esa historia sobre Jericó, y que fueron derribados los muros, todos fueron eliminados. Los únicos que se salvaron fue esta mujer y su familia. La fe de esta mujer logró salvar a su familia. Yo te pregunto una vez más, ¿tú crees que Dios está probando tu fe? ¿Vale la pena que tu fe esté creciendo? ¿Vale la pena que tu fe esté sujeta en obediencia y en amor a Dios? ¿Vale la pena salvar a tu familia por medio de tu fe o no vale la pena? Esto es lo importante de la fe y tenemos que aprender a conocerla más y a caminar más y más en ella. Dice aquí el último. Sí, se apareció. Dice Génesis 22, versículo 2. Hablando de Sara, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Estamos hablando de Isaac. Pero yo te remarco esto y con eso ya terminamos. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Dios no se equivoca. Los tiempos de Dios son perfectos. Romanos lo dice 12. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú caminas en fe, en obediencia y en amor, esa perfección de Dios va a llegar a tu vida. Oye, ¿hay problemas? Claro que hay problemas. La ciudad de Rahab, la casa de Rahab y todo fue destruida. Había problemas, pero su fe logró salvarla y le dio una mejor vida y trascendió. La mujer, con esta fe que menciona ahí, la mujer gentil tenía problemas. Claro que tenía problemas. Su hija estaba poseída, pero su fe correcta la llevó a hacer lo correcto y por medio de esa fe correcta a sanar a su hija. Abraham tenía problemas, claro que tenía problemas, aparte de la edad, los achaques, los dolores y tantas cosas, claro que